Hola, esto es una nueva clase de ortografía de la serie de vídeos de ortografía y la clase de hoy va a tratar de las grafías eye e y, las grafías eye e y que ahora llaman y, la grafía eye e y. Bien, en esta clase, antes de meternos en la ortografía propiamente dicha, vamos a ver por qué viene esta confusión de confundirnos al escribir con y o y porque suenan igual, y esto de que suenan igual tiene que ver con lo que se llama el yeísmo. El yeísmo que es lo que pone aquí, la neutralización o ausencia de distinción en la pronunciación entre los fonemas y y ye. Es decir, la eye, que es la lateral, una consonante lateral, que en principio se llaman laterales porque salen un poco más por los lados de la boca, eye, eye, y luego la yod, el sonido semivocálico que llamamos yod en lingüística, que es una semivocal i, una i muy corta. Cuando se articula entre consonantes se llama semivocal o semiconsonante porque funciona de ambas cosas, ¿no? Entonces, dice que el yeísmo es este fenómeno de la fonética, que es la neutralización de estos dos sonidos, es decir, usar uno para decir los dos, porque en la lengua se trata de simplificar en muchos casos. Entonces, dice que el resultado es la realización de ambos, con este sonido. Bueno, realmente es este yod, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo que el sonido semivocálico de la y, ¿no? Entonces dice pollo, pues pollo, ¿no? En lugar de pollo y pollo, ¿no? Este es un rasgo bastante generalizado en diferentes zonas dialectales. Dice que en la península ibérica, en regiones en las que el castellano se encuentra en contacto con el catalán, algunos hablantes todavía articulan esta distinción, que es una distinción que viene de la Edad Media. O sea, el español medieval no era como es ahora. Entonces es una distinción que, bueno, muy sutil, ¿no? Y dice luego que en América, bueno, pues en América ya hay más diversidad, que en el español andino encontramos zonas en las que los hablantes distinguen entre los dos fonemas, desde la zona andina de Venezuela, Colombia, el dialecto andino oriental, salvo en Bogotá, y las zonas andinas de Perú, de las tierras altas, Bolivia, Paraguay, la zona nordeste argentina de influjo guaraní y las zonas fronterizas con Bolivia. El contacto de algunas de estas zonas con otras lenguas, por ejemplo con el guaraní de Paraguay o con el quechua y el aymara, en el caso de Perú y Bolivia, ha favorecido el mantenimiento de la distinción de estos fonemas. O sea, que es que estas lenguas amerindias, lenguas precolombinas, ¿no? De los indios de América, como en su pronunciación tenían sonidos parecidos, se ha mantenido mejor la distinción. Entonces, aquí en la Real Academia nos explica que hay hablantes yeístas, hablantes no yeístas, ¿no? En fin, y luego el artículo de Wikipedia es más completo. Aquí nos intenta poner un poco cómo debería sonar la pronunciación con y, ya, allá, ¿no? Que va a decir un señor con una voz un poco fea, pero que dice así: ya, allá. Y luego con elle sonaría algo así: ya, allá. Ya, allá, ¿no? Y con y lo vuelvo a repetir: ya, allá. Ya, allá. Es decir, casi como una i, ¿no? Mientras que la elle es más ya, allá. Es más palatal, es una palatal lateral, allá. Y claro, ahí está la famosa elle rehilada exagerada, ¿no? Que hacen los argentinos, uruguayos y toda esta zona dialectal, ¿no? De ya, ¿no? Que hacen ahí una ya, que casi como una sh, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en cuanto a aquí el rehilamiento, ¿no? Que es ye. En cuanto a la distinción cuando se intenta distinguir en la pronunciación, pero por escrito nosotros tenemos los dos grafemas, el dígrafo, porque son dos letras, la y y la letra y,
que va a representar, dice aquí, dos fonemas. En fin, voy a leerlo porque dice así. El dígrafo elle, la elle, representa el fonema palatal, ¿vale? El que estamos diciendo de vaya, calle, allí, muelle, olla, ¿no? Esto sería la pronunciación de la elle. Y luego la letra Y representa dos fonemas distintos, que dice que es un fonema, a veces es un fonema equivalente al representado por la letra I en final de palabras, como muy, estoy, ¿no? Que es una I muy cortita, muy, estoy, y con voy, guirigay, carey, ¿no? Entonces, esto es, pues eso, una I corta, ¿no? Y luego el fonema consonántico que se llama yod en palabras como reyes, hoyo, callado, ¿no? Que al estar en posición intervocálica es, como venía diciendo antes, algo intermedio entre vocal y consonante, ¿no? Reyes, hoyo. Por eso es fácil hacerlo casi como una elle, reyes, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros lo entendemos, pero son sonidos distintos realmente. En fin, vamos a las normas. Dice, con la elle. Se escriben con elle las palabras terminadas en illo e illa. Vale, pues está claro que es un diminutivo, ¿no? Mesilla, cigarrillo, cajetilla, sombrilla, zarcillo, ¿vale? Esto es muy fácil, ¿vale? Las palabras terminadas voy a ir subrayando. Con elle, palabras terminadas en illo e illa, ¿vale? Mesilla, cigarrillo, etcétera. Se escriben con elle la mayor parte de los verbos de los verbos terminados, no terminadas, en illar, huyar y huyir. Apabullar, bullir, zambullir, brillar, acribillar, aullar. Se escriben, y ahora con Y, vamos a ver con Y. Se escriben con Y las palabras que terminan con el sonido correspondiente a I, precedido de vocales con las que forma triptongo o diptongo, ¿no? Entonces se escriben con I las palabras que terminan en triptongo y diptongo, ¿vale? Pues hay, estoy, buey, doy, voy, muy, ¿vale? Pues esto, cuando tenemos otra vocal que va a pronunciarse en una sola sílaba con la I, tenemos que la palabra se escribe con Y, y además es el final de palabra, ¿no? Estoy, buey, doy. También la I, la conjunción copulativa I, claro, no es en castellano. En catalán ya sabemos que ponen I, una I latina, pero esto es español o castellano. Entonces, en castellano la I se escribe con Y. Y luego se escriben con Y las palabras que tienen el sonido consonántico yod antevocal. Especialmente, ¿vale? Vamos a ver. Se escriben con Y las palabras que tienen el sonido consonántico yod antevocal. Y vemos los siguientes casos. Después de los prefijos ad, dis y sub. Después de los prefijos ad, dis y sub, entonces tenemos adyacente, disyuntiva, subyacer, adyacentes, disyuntiva, subyacer. B. Algunas formas de los verbos caer, leer, creer, poseer, proveer, sobreseer, y de los verbos acabados en oír y huir, atribuir, distribuir. Entonces tenemos verbos caer, leer, creer, poseer, etcétera, y verbos acabados en oír y huir, como atribuir y distribuir. Entonces estas formas, ¿vale? Formas de los verbos se escriben con Y, cayeran, leyendo, poseyeran, distribuyendo, atribuyera, ¿no? Entonces no van a llevar jamás una elle. Otra norma, las palabras que contienen la sílaba yec, ¿vale? Pues sílaba yec, abyecto, inyectar, proyección, inyección. Los plurales de los nombres que terminan en i, plurales de nombres que terminan en i, pues rey, reyes, ley, leyes, buey, bueyes. Normal, claro. Si se escribía el singular con y, pues el plural también. Y el gerundio del verbo ir, yendo. Esta, curiosamente, es una falta que me encuentro a menudo porque ponen yendo con ella y cosas así. Bueno, pues vamos a ver los ejercicios, a ver si no son muy difíciles, y si lo son, pues vamos a hacerlos igualmente. Forma palabras acabadas en illo, illa a partir de los siguientes nombres. Vale, pues esto es facilísimo, ¿no? Esto es de primaria, calzoncillo. Barbilla, barbilla, ¿no? Mostacilla, será,
Mostaza, mostacilla, digo yo. Mostacilla. Higadillo, hígado, higadillo. Higadillo. Carbón, carboncillo. Nótese que tiene interfijo, ¿no? No podemos decir carbonillo, sino carboncillo. Bueno, también podemos decir carbonilla, ¿no? Cuando se dice que un motor de un coche viejo tiene carbonilla, ¿no? Carbonilla en femenino. Pero carbonillo no existe, es carboncillo, para lo que se usa para dibujar, ¿verdad? Dibujo al carboncillo. Pluma, plumilla. También para dibujo, ¿verdad? Plumilla con tinta china. Plumilla. Ventana, ventanilla. Campana, campanilla. Mano, pues manilla, ¿no? La manilla de un reloj. Cola, pues colilla, la colilla de un cigarro. Y ya está. Completa las frases hechas con las siguientes palabras. Ponerla, pues será zancadilla, ¿no? Zancadilla. Dejar hecho picadillo. Dejar hecho picadillo, ¿no? Cuando... Bueno, ahora lo buscamos las definiciones. Ser una marisabidilla, supongo. Marisabidilla. Mirar con el rabillo del ojo. Rabillo del ojo y ser de pacotilla. Vamos a ver las definiciones. A ver qué nos cuadra aquí. Ser de pacotilla, vale. Pretender derribar a alguien de su cargo con una estratagema. Pues será la A, ¿verdad? La de poner la zancadilla. Mujer de poca cultura, pedante o redicha que habla con presunción. Pues una marisabidilla será la C. Mirar de lado disimulando es mirar con el rabillo del ojo, la D. Dejar rendido de cansancio o muy abatido moralmente es dejar hecho picadillo. Cuando se le deja hecho picadillo a alguien, se le deja desmoralizado. Y ser de inferior calidad o estar hecho sin esmero es ser de pacotilla. Algo de pacotilla es algo malo, cutre, o alguien que tiene es de escasa jerarquía, ¿no? Alguien de pacotilla pues es alguien que no vale mucho, en principio. 3. Explica el significado de estas palabras a partir del significado de los prefijos que llevan. Disyunción, subyugar, adyacente y disyuntiva. Bueno, pues no son tan fáciles. Vamos a ver disyunción. Dis, el prefijo dis, dice que es prefijo que significa negación o contrariedad. Entonces, aquí nos dice que pongamos las 4 palabras. Vamos a poner disyunción. Creo que unción tiene que ver, disyunción, tiene que ver con unir. Entonces parece que es algo como de desunión o contrario a la unión. Contrario a la unión. De todas formas, hay que admitir que no, si no sabemos definir una palabra muy bien, miramos el diccionario y aquí la tenemos. Entonces, del latín disyuntio, disyuntionis, desunión, ¿no? Acción y efecto de separar y desunir. Vamos a decir esto y ya está. Acción y efecto de separar y desunir. Vamos a ver, subyugar. Subyugar, esto viene de yugo, de lo que hace someterse a los animales, ¿verdad? Y tirar de un carro o de un arado, ¿no? Es un yugo, se le pone a los animales para que tiren
y trabajen, ¿no? Entonces ahí está un poco la connotación de yugo, algo que hace que la gente quede sometida, ¿no? Subyugar, sub significa debajo o debajo de, ¿no? Pues debajo del yugo. Debajo, vamos a ver, si es un verbo, vamos a definirlo con un verbo o con acción y efecto de, que es otra manera de hablar de palabras que vienen de verbos, ¿no? Pero esto ya es un verbo, entonces es poner debajo de un yugo, poner debajo de un yugo, literalmente, ¿no? Pero para hablar de subyugar, subyugar significa hacer que algo obedezca a algo, realmente, ¿no? Subyugar. Entonces vamos a buscarlo para que veamos ya la definición buena, pero van por ahí los tiros. Avasallar, sojuzgar, dominar poderosa y violentamente, ¿no? Dominar para que alguien obedezca, ¿no? Domeñar, oprimir, tiranizar, bueno, todo esto es un poco exagerado, subyugar se puede decir en términos de leyes o algo así, ¿no? Entonces vamos a poner avasallar, sojuzgar para que nos entendamos. Avasallar, sojuzgar, ¿vale? Recuerden que hablar de esta misma raíz está la palabra cónyuge, ¿verdad? El cónyuge es el que está en el mismo yugo, ¿no? O sea, si tenemos aquí el yugo de los dos animales, ¿no? Y aquí estarían los dos animales aquí tirando del yugo, pues aquí están los dos, marido y mujer, ¿no? Tirando del yugo. El cónyuge es el que está en el mismo yugo, básicamente. Alguien que es como el compañero de trabajo, ¿no? Por así decir. Que en eso, la verdad es que si un matrimonio va bien, son los dos los que tiran en la misma dirección. Bueno, el subyugar ya lo tenemos, ¿no? Sub. Y luego adyacente. Adyacente, ad significa dirección, tendencia, proximidad, contacto, ¿no? Encarecimiento también. Adecuar, adquirir, adverso. Entonces, adyacente es yacente es el que yace, ¿no? Entonces, próximo a lo que yace, realmente sería literalmente, ¿no? En contacto a lo que toca o algo así. Adyacente. En contacto a lo que yace. Lo voy a poner entre comillas para que nos demos cuenta de que estos son definiciones literales, ¿no? De lo que significa la palabra, de la formación de la palabra, ¿no? Pero bueno, adyacente ya sabemos que es algo que está al lado, ¿vale? Adyacente es algo que está al lado de otra cosa. Ahí no tenemos que buscar lo de yacer. Adyacente es que está en la inmediación o proximidad de algo, ¿vale? Es un adjetivo situado en la proximidad de algo. Como ven, estos ejercicios son los más costosos, estos de definir palabras, pero no está mal que practiquemos léxico, vocabulario. Y luego disyuntiva. Disyuntiva ya hemos dicho que es negación o contrariedad, ¿no? Pero disyuntiva es una palabra, viene de lo mismo, de disyunción, claro, disyuntiva, pero todos sabemos lo que es estar en una disyuntiva, ¿no? Una disyuntiva es estar ante dos opciones, ante dos posibilidades de acción y encontrarse con ese momento de duda ante dos direcciones que tomar, ¿no? Disyuntiva, vamos a ver que tiene que ver con la disyunción que hemos dicho,
y yo me refería a la definición esta de alternativa entre dos cosas por las cuales hay que optar, ¿no? Por eso es como un dilema. Un dilema es una disyuntiva. Aquí en gramática, cuando hablemos de las oraciones compuestas, hablaremos de las disyuntivas porque son aquellas oraciones que tienen el nexo, la conjunción o vienes o te vas, o lo tomas o lo dejas, ¿no? Duermes o trabajas, ¿no? Entonces, esos son disyuntivas, porque muestran estas dos alternativas, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a terminar esto. Disyuntiva es que tiene la cualidad de desunir, dice la definición, que tiene la cualidad de desunir, y luego otra definición es, como ha dicho aquí, que tiene, alternativa entre dos cosas. Alternativa entre dos cosas. Alternativa entre dos cosas. Voy a poner yo entre paréntesis opciones entre las que hay que elegir. ¿Vale? Eso es una disyuntiva. No tiene mucho que ver aquí con el prefijo de negación o contrariedad, pero sí, en cierto modo, estamos ante un momento de opciones contrarias, ¿no? Entonces, una opción desbanca a la otra o se opone a la otra, ¿no? Por eso lo de la contrariedad, o sea que ahí entendemos que ese prefijo dis tiene que ver con esa negación o contrariedad entre esas dos opciones sobre las cuales hay que elegir. Bueno, vamos a los verbos. Escribe el pretérito imperfecto y el pretérito imperfecto de subjuntivo, o sea que aquí cuando está diciendo el pretérito imperfecto se refiere al de indicativo. Y luego cuando dice el de subjuntivo, pues el otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos el imperfecto y luego el de subjuntivo. Nos da una pista porque ya nos pone una de las formas verbales. Ya hemos hablado de las 6 personas gramaticales del verbo, primera y segunda y tercera del singular, primera, segunda y tercera del plural, y nosotros simplemente, como vemos ya a qué verbo se refiere, yo cayera o cayese, ¿no? Pues solo tenemos que terminar de conjugarla. Bueno, vamos primero con el pretérito imperfecto de indicativo. Vale, pues yo caí, tú caíste, voy a omitir, bueno, voy a ponerlo aquí primero, pero luego ya no las pongo más, los pronombres, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, usted, él, ella y usted, que es la misma, la tercera persona. Luego tenemos nosotros, vosotros, vosotras, obviamente, el femenino, vosotros, vosotras, y luego ellos, ellas, ellas y ustedes, la tercera del plural. Recuerden, primera, segunda y tercera del singular y primera, segunda y tercera del plural. Vale, entonces, yo caí, tú caíste, él, ella, usted cayó, y aquí tenemos la Y, ¿no? Porque estamos practicando la L y la Y. Nosotros caímos, vosotros caísteis. Esta es la que más cuesta a los hablantes de Hispanoamérica, porque no usan el vosotros nunca. Entonces, vosotros caísteis. Como pueden ver, estamos poniendo la tilde en la I para romper el diptongo, porque si no diríamos caíste o caímos, ¿no? Y se dice caímos, caísteis. Entonces lleva tilde en la I. Y ellos, ellas, ustedes cayeron, con Y. Con Y, como dicen allí en América. Vale, leer, pues yo leí, tú leíste, él leyó, nosotros leímos, vosotros leísteis y ellos, ellas, ustedes leyeron. Vale, creer, pues yo creí, tú creíste, él creyó, nosotros creímos, vosotros creísteis, ellos, ellas, ustedes creyeron. Oír, yo oí, tú oíste, él, ella, usted oyó, nosotros oímos, vosotros oísteis y ellos oyeron. Atribuir, yo atribuí,
ahora tiene tilde en la última I, atribuí, bueno, todos lo tienen, claro. Tú atribuiste, él atribuyó, nosotros atribuimos, vosotros atribuisteis y ellos atribuyeron. Perdón, aquí no estamos viendo que en atribuir tenemos un diptongo de dos cerradas, entonces atribuisteis y atribuimos no lleva tilde, ¿vale? Esto no lleva tilde, atribuimos y atribuisteis, ¿eh? Entonces vamos a corregir esto, porque en esta forma concretamente atribuimos y atribuisteis no hace falta separarla ahí, no tenemos que decir atribuimos, no, atribuimos y atribuisteis, no hace falta, se nota en la pronunciación, ¿vale? Pero oísteis, creísteis, sí. Y luego imbuir, pues será igual que atribuí, ¿no? Yo imbuí, tú imbuiste, y aquí lo mismo. Me he colado, la U y la I no llevan tilde porque son las dos cerradas. Atribuiste, yo imbuí, o sea, perdón, tú imbuiste, imbuiste, imbuyó, imbuimos, sin ninguna tilde, es una palabra llana, ¿no? Vosotros imbuisteis, sin tilde, imbuisteis, otra palabra llana acabada en S, imbuisteis, y ellos imbuyeron. Bien, aquí lo tienen ustedes, mucha atención a la Y y a las tildes, ¿eh? Este es un buen ejercicio para practicar ortografía. Y ahora vayamos al subjuntivo. Vamos al pretérito imperfecto de subjuntivo, que tiene dos formas. El pretérito imperfecto de subjuntivo es yo cayera o cayese, pero aquí solamente nos ponen la primera, ¿vale? Cayera o cayese, ¿no? Entonces, cuando se conjuga, estamos aprendiendo en el colegio, se nos hace decir de las dos maneras, yo cayera o cayese, tú cayeras o cayeses, él cayera o cayese, etcétera. Entonces, vamos a poner solo la primera porque en este ejercicio solo nos han pedido la primera. Entonces, yo cayera, tú cayeses, él cayese, o usted, nosotros cayésemos, perdón, es que es un poco tarde ya. Yo cayera, tú cayeras, él cayera, nosotros cayéramos, vosotros cayerais, sin tilde, y ellos cayeran, ¿vale? Que, claro, yo me estaba adelantando y estaba diciendo las dos formas. Yo cayera o cayese, tú cayeras o cayeses, él cayera o cayese, nosotros cayéramos o cayésemos, vosotros cayerais o cayeseis, ellos cayeran o cayesen, ¿eh? Es que casi prefiero decir las dos para no decir cada vez una de una o de otra, ¿no? Porque son lo mismo, pero son dos formas. Vale, leer, pues yo leyera o leyese, tú leyeras o leyeses, él leyera o leyese, o leyera o leyese, nosotros leyéramos, vosotros leyerais y ellos leyeran o leyesen. Creer, pues yo creyera o creyese, tú creyeras o creyeses, él creyera o creyese, nosotros creyéramos o creyésemos, vosotros creyerais, sin tilde, o creyeseis, y ellos creyeran o creyesen. Oír, yo oyera o oyese. Oyera u oyese. Tú oyeras u oyeses. Él oyera u oyese. Nosotros oyéramos u oyésemos. Vosotros oyerais, sin tilde, u oyeseis, y ellos oyeran u oyesen. Atribuir, yo atribuyera o atribuyese. Tú atribuyeras
o atribuyeses. Él atribuyera o atribuyese. Nosotros atribuyéramos con tilde, porque es esdrújula, o atribuyésemos. Vosotros atribuyerais sin tilde o atribuyeseis, y ellos atribuyeran o atribuyesen. Imbuir, pues yo imbuyera o imbuyese, tú imbuyeras o imbuyeses, él, usted imbuyera o imbuyese. Nosotros imbuyéramos o imbuyésemos, y vosotros imbuyerais o imbuyeseis, y ellos imbuyeran o imbuyesen. Fíjense que aquí se han confundido porque han puesto la segunda manera, ¿no? Ellos imbuyeran o imbuyesen. Es que lo normal es decir las dos formas para no olvidar ninguna, y así decimos las dos. Bien, escribe ella o y según convenga en las siguientes formas verbales y justifica la grafía. Bueno, no vamos a justificar la grafía, vamos a decir cuál es la que tenemos. Vale, el verbo ir en gerundio es yendo. El proveyera o proveyese. Ellos patrullaron. ¿Por qué? Porque patrullar es con ella. Entonces el verbo patrullar va a ser todo con ella, ¿no? Ella farfulló. Y esto es lo mismo, porque el verbo farfullar es con ella, ¿verdad? Tenemos aquí farfullar. Entonces, como es con ella, todas las formas son con ella, ¿no? Entonces, si estamos ya justificando la grafía, voy a quitar el tachón porque lo estoy haciendo, ¿eh? Entonces, cuando un verbo se escribe con ella en su infinitivo, en todas las formas verbales va a estar con ella, ¿eh? Esto es lo que hay que hacer en patrullar y farfullar. Y lo mismo con chillar. Él chilló. El sol brilla. Ellos poseyeron con Y, porque poseer es uno de estos verbos que estamos diciendo que se escriben con Y. Y él se inmiscuyese, se inmiscuyera o se inmiscuyese, que es este pretérito imperfecto de subjuntivo que acabamos de practicar, ¿no? Imbuyera, atribuyera, pues entonces el inmiscuir es otro verbo que se escribiría con Y, inmiscuyese. Vale, escribe ella o Y según convengan las siguientes palabras y justifica la grafía siempre que sea posible. Las leyes, ¿no? Supongo que es el plural de ley, pues leyes. Camilla es un diminutivo de cama, entonces con ella. Llave, pues es una palabra que se escribe con ella. Jersey acaba en Y, entonces se escribe con Y. Botella, pues se escribe con ella. Centollo, ¿no? Un centollo ya sabemos que es un cangrejo grande que se come cuando hay una mariscada, ¿no? Pues centollo. Hoy, pues es otra palabra que acaba en Y. Rollo, con ella, porque un rollo es con ella. Ahora bien, voy a buscar, porque no sé si existe también la palabra rollo. Está claro que es un cilindro de madera para enrollar algo, lo que sea, ¿no? Pero el rollo también existe porque es algo que viene del latín rojo, ¿no? Rubeus, que es la palabra que da rojo. Y es eso, pues una enfermedad de algunos árboles, un hongo, en fin, es una palabra que existe también con Y. Ahora bien, que la más normal y habitual es la de Y, ¿vale? Medalla, pues es con ella, una medalla. Yo doy, el verbo dar, en primera persona, en presente, pues es una palabra que acaba en I, entonces con Y. Yermo, ¿no? Yermo es algo que está vacío, baldío, algo estéril, ¿verdad? Acuérdense de esa tragedia de Lorca que se llama Yerma, ¿no? Es inhabitado, no cultivado, ¿no? Y cuando se habla de una mujer yerma es que no se queda embarazada, ¿eh? Por eso la tragedia Yerma de Federico García Lorca. Vale, acribillar se escribe con ella, ¿vale? Acribillar. Yema, la yema del huevo con Y, inyección con Y y detalle con ella. ¿De acuerdo? Venga,
Tendremos aquí que ordenar palabras. Esto igual me lleva tiempo. No sé si lo voy a hacer ahora. Porque, bien, en fin, voy a ver si puedo hacer algunos. Y ahora lo vemos. Bueno, ya he visto unos cuantos, ¿no? La primera dice verbo, poner en llano o plano, allanar. ¿Vale? 2, pronombre personal de tercera persona femenino, ella, ¿no? Aquí la tenemos. El nombre, vasija redonda de barro o metal que sirve para cocer alimentos, calentar agua, etcétera, una olla. ¿Vale? Nombre o conjunto de útiles, utillaje. ¿Vale? Se refiere a la palabra utillaje. Nombre, herida que dejan los dientes en la parte donde muerden, dentellada. Dentellada se refiere a esta palabra, herida que dejan los dientes, dentellada. Verbo, estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en otra o comunicarle determinado carácter o cerrar herméticamente algo. Precintar, sellar. Sellar es esta palabra. Sellar, precintar, dejar señalada una cosa. Nombre, acción de llover, pues lluvia. Lluvia sería la 7. Nombre, pieza de metal o otra materia que sujeta una correa, cinta, cinturón, supongo que será hebilla. Hebilla del cinturón, ¿no? Una hebilla. Hebilla. Nombre de una población, vía entre edificios, calle. Calle. Nombre plural, dulce, cremoso, que se come con leche, huevos, que se hace con leche, huevos, azúcar, cocido a fuego lento, natillas. Natillas. Adjetivo, sagaz, astuto, será un pillo. Nombre, conjunto de partes blandas y duras que forman la unión del muslo con la pierna, rodilla, claro. No, hemos dicho aquí rodilla, la 12. Nombre, pieza de felpa, algodón u otro material, por lo general rectangular, para secarse el cuerpo, toalla. 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 Nombre, línea o término formado por estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas para cerrar algún sitio, señalarlo, valla. Una valla. Y nombre, parte de la cara que está debajo de la boca, barbilla. 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 Bien. Y bueno, pues aquí tenemos el famoso cuento de Augusto Monterroso, poniendo la primera letra con el número que nos ponen, ¿no? La 9, pues ¿cuál era la 9? Calle, pues la C, ¿no? La 4, la primera letra es la U. Entonces he empezado a escribir, he visto lo de cuándo y enseguida me he acordado del famoso cuento. Yo creía recordar que era cuando se despertó, ¿no? Pero creo que debe ser cuando despertó. El dinosaurio todavía estaba allí. Esto es el cuento más corto que, bueno, es una pequeña burla, ¿no?, a la literatura, porque esto no se puede decir que sea un cuento, ni un relato, ni nada literario. Simplemente implica que en un cuento, y vamos a recordar un poco teoría de la literatura, ¿no? Tiene que haber los siguientes elementos de la narración. Elementos de la narración que eran los siguientes: el narrador, el personajes, tiempo, espacio y acción.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Augusto Monterroso, este escritor, dijo, a ver, pues aquí hay un narrador, porque es un narrador omnisciente. Bueno, no hace falta que sea omnisciente, pero vamos a decir que es un narrador en tercera persona, ¿vale? Narrador en tercera persona. ¿Por qué? Porque está contando a alguien el cuento, ¿no? Cuando despertó él, ¿no? El dinosaurio, que es otro personaje, todavía estaba allí. Entonces, personajes, pues tenemos él o ella, ¿no? Cuando despertó alguien, y luego el dinosaurio. Entonces tenemos esta persona que despierta y que va a haber un dinosaurio. Tiempo. Pues el tiempo que ha pasado entre que despertó y saber que había un dinosaurio que estuvo allí mucho tiempo, ¿no? O que estaba de antes de que se durmiese esa persona, porque si despertó es que antes de dormirse ya estaba un dinosaurio allí. Y luego la acción pues es que despertó y vio un dinosaurio, ya está. ¿Vale? Y el espacio, pues el espacio es allí, o sea que solamente con este adverbio allí ya está referido al espacio, ¿no? O sea que es una especie de síntesis de los elementos de la narración en este cuento cortísimo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ¿no? Así que ahí está el ingenio de Augusto Monterroso, ¿vale? De este escritor. Bueno, y con esto ya hemos terminado esta clase. El próximo día seguiremos con la X.